Este video va a ser un tipo blog, pero también tutorial para que sepan qué hacer al momento de ir a su entrevista, cómo sacar entrevistas, hacks, tips. Ahorita nos vamos a meter en la computadora, les voy a guiar paso a paso, les voy a andar grabando la computadora en lo que yo hablo. Mis papás me están dejando hacer todo este proceso sola, entonces ya el día de hoy yo tengo los conocimientos, se los quiero compartir a ustedes con muchísimo cariño. Tienes que estar súper al pendiente de todo lo que tienes que hacer, de todos los procesos. Como les he dicho en repetidas ocasiones, es importante, súper importante leer todo. Ok, ya estoy aquí lista, ya voy a empezar a grabar pantalla aquí en la computadora para hacer todo el proceso junto a ustedes. Se los voy a poner también aquí. La primera opción se las voy a dar desde lo moderno. Nos vamos a ir a lo seguro Instagram. Vamos a poner US Embassy Mex. La primera que nos sale aquí, Embajada EU en México. Vamos a picarle. Tiene su simbolito de hecho de verificación, así que es la oficial. Aquí abajito tiene el link para entrar al sitio oficial de la embajada. Vamos a picarle ahí. Entramos aquí ya a la página oficial. Nos vamos a ir a la parte de menú. En la parte superior derecha hay unos botoncitos que se mueven si ponemos ahí el mouse. Nos vamos a ir a menú. Y en menú vamos a poner servicio de pasaporte de Estados Unidos. Le vamos a dar clic ahí. Aquí tiene muchísima información acerca de los servicios, sobre todo ahorita con esta pandemia. Hay muchísimas cosas que han cambiado. Es muy importante que se tomen el tiempo, que estén checando día y noche, 24/7, sin exagerar, literalmente, que busquen disponibilidad. Yo desde agosto de 2021 que se me fue a vencer el pasaporte, yo andaba buscando ya fechas. Y la verdad es que no había, hasta enero fui a encontrar y pude cambiarla de hecho ya para mañana, 23 de febrero del 2022. Estamos aquí en la parte de la embajada, del consulado. Vamos a deslizar hacia abajo, se pueden leer toda esta información hasta abajo, los lugares que hay disponibles en toda la República Mexicana. De hecho acá te la pone, cuál te queda mejor, cuál es más fácil para ti. Aquí hay información adicional, que localices tu consulado, qué es lo que tienes que hacer cuando visitas la embajada y el consulado. Y también pues abajo te pone más cosas, ¿no?, que te pueden interesar. Este sitio es muy completo. Todo lo que puede ser como mexicoamericano aquí está, porque esta es la embajada oficial de México. Le vamos a dar aquí en cómo solicitar un pasaporte estadounidense. Aquí le vamos a cliquear. Aquí les pone su correo de Google, es un formulario. Lo primero que nos sale, que debes solicitar tu pasaporte de manera física. Nos vamos a meter al link y aquí en esta parte es donde vamos a seleccionar el país en el que vivimos. Chequen bien por favor aquí que ponen México, porque de ahí los va a llevar para seleccionar embajada. Aquí ustedes escogen la que más cerca les quede, la que mejor les ajuste. Aquí submit o reset, vamos a poner submit para que nos lleve al calendario para ver cuándo hay citas disponibles. Acá nos va a decir si necesitamos hacer entrevista o necesitamos cancelar una entrevista. Aquí te pone todas las opciones a las que puedes aspirar, las que puedes poner. Yo por ejemplo puse renovar un pasaporte para un aplicante que ya es mayor de 18 años, pero que previamente sacó un pasaporte cuando no tenía ni siquiera 16 años. Aquí le ponen que ya leyeron todas las instrucciones de la embajada, del consulado. Vamos a darle submit. Y aquí en esta parte es en donde ya podemos sacar nuestra cita. Como pueden ver, aquí les dice qué significa cada color. Esta es una cita que ya está pasada o que no está abierta todavía para citas. Aquí esta, por ejemplo, es que ya está llena, ya está full a tope. Y este color como cremita amarillito es que está todavía disponible. Así es como tenemos que llegar a la parte del pasaporte para que se pueda sacar. Ahora viene lo bueno. Los días que yo les recomiendo que me sirvieron a mí para poder sacar un pasaporte fueron los días 15 y 30 o 31 de cada mes. No sé a qué se deba. Yo creo que a mitad del mes la mayoría de los días está en amarillo más que en azul y que en gris. Te tienes que apurar para sacar tu cita porque te la ganas. Una vez que ya tenemos nuestra cita agendada, aquí nos va a generar una hoja que da la información, la prueba de que tú tienes ya agendada tu cita. Te pone la fecha, te pone el día, te pone el código, la contraseña de lo que es tu
cita. También es necesario poner qué persona los va a acompañar cuando vayan. Si es que van solos, pues ya no ponen nada, pero si los va a acompañar a alguien, es necesario que lo pongan. Aquí les genera lo que ustedes pusieron, cuál es la causa, motivo, razón por la que van a ir a la embajada y cuál es el servicio que requieren. Aquí abajo nos pone también cosas importantes que tenemos que leer, lo tenemos que imprimir. Una vez que ustedes ya tienen listo esto de su cita, ya les generaron su PDF de appointment, van a irse a su formulario. En este link de aquí se les va a generar un formulario y les va a generar este PDF de aquí. Son 6 páginas en total. Las primeras 4 son información. Sé que muchas veces es tedioso leer toda esta información, pero es muy importante que lo hagan porque esto no es un juego. Si ustedes llegan con una cosita mal, bye pasaporte, bye cita y de nuevo métete a todo este proceso. Esto es lo que tienes que llevar para tu aplicación. Proof of a US Citizenship. La segunda es Proof of Identity, algo con fotografía. Acá tengo el pasaporte antiguo, te lo piden también como prueba de que eres un ciudadano americano. El tercer punto es una fotografía. La fotografía también es súper importante. Aquí en Querétaro les voy a recomendar un lugar, se los voy a dejar en el área del Timan, curiositos. Ustedes van, dicen que es para una foto de pasaporte, tienen que especificar que es para pasaporte americano, porque creo que son distintas las medidas. Estuve checando en Google y por ejemplo acá te piden de 2 por 2 pulgadas, para el mexicano creo que son 53 por 54, no es mucho la diferencia, pero les digo, más vale prevenirse, más vale hacer las cosas como nos lo dicen. Acá están mis fotos, yo llevo 4 por cualquier cosa, a mí me las vendieron así en paquete de 4, entonces ir a un lugar de confianza, a un lugar que si lo pueden sacar rápido también es mejor, tener todo listo con días de anticipación. Yo me fui a comprar, les muestro esto que están viendo aquí, un plástico. Les voy a contar. Soy una persona muy organizada, me considero una persona muy organizada, muy precavida, muy cuidadosa con todas mis cosas. Yo tengo hecho todo mi papeleo. Les digo, es complicado o es más trabajo cuando tienes 2 nacionalidades, tienes que sacar cosas de México, tienes que sacar cosas de Estados Unidos. Entonces yo tengo dividido todo, en una parte de Estados Unidos, en una parte de México. Yo me llevo una pluma aquí por si la ocupo. Es mejor que se lleven tanto pluma negra como pluma azul, ningún otro color. Creo que eso es todo de mi parte, de la parte digital. Ya está, no olvidar papeles. Ya tengo mi recordatorio listo. Acá ya tengo mis papeles también. Buenos días, son las... esperen. 4:12. Ok, ni siquiera se ve. Son las 4:12. Ya nos vemos. Ya está todo listo. Ya estamos de camino a México. Paramos en una gasolinera. Me acabo de meter al baño de hombres. ¡Qué oso! Pero ya me vine de mujeres. Oh, ya acabo de hacer un amigo. Vente. ¡Se logró! Estoy muy feliz. Logramos nuestro cometido. Ya vamos en camino a Querétaro. Bueno, pues estoy grabando esto unos días después de que ya hice mi cita en la embajada, ya regresé. Yo fui, les dije, hace 5 años, casi 6. Entonces, pues sí es muy distinto ya cómo se están haciendo las cosas. Yo llegué y me formé luego, donde pasas por los filtros de seguridad. Pero tienes que irte a la esquina de la embajada, en una calle, se va a ver súper notorio. Está un paraguas verde. Ahí se está haciendo la fila para antes de ingresar a tu cita. Ahí te checan, te ven que si tengas tu papel de la entrevista, súper importante tenerlo hasta el principio, y te acomodan ahí mismo, te ponen un clip y te ponen tu foto, que es lo que van a solicitarte ya estando en la entrevista. Te dan un papelito para poder entrar. Muy importante que informen si vienen con alguien más. Si es menor de edad, tú vas a entrar con tu papá, te van a dar 2 boletos. Yo, por ejemplo, mi papá era el que iba a pagar, pedí boleto para él y no hubo problema. Se tienen que formar, les digo, del lado del chico donde está la sombrilla, y de 4 en 4 van entrando. Es todo un show el filtro de seguridad. Te quitan electrónicos, tienes que sacar todo lo que tengas en tu bolsa, en tus bolsillos, te tienes que quitar el suéter, aunque haga frío. Te quitan el cubrebocas en cierto momento para poder pasar por el filtro. Es mucho cuidado lo que se tiene y eso está bien. E incluso a mí me hicieron dejar hasta mis llaves. Te dan una bolsita plástica, te dan de hecho un ticket con el que vas a ir ya al último de tu entrevista, y te van a dar tus cosas electrónicas. Hasta el reloj te quitan eso, te dicen que el último te lo van a dar y subes. Una cosa súper importante, no te aceptan tarjetas BBVA. Lleven su efectivo o tarjeta de crédito en el caso en que lo vayan a pagar, pero BBVA no aceptan. Yo cometí el error, no sé si era por mis nervios o si se lo dije a mi papá y no se acordó. Me dijeron, a mí no aceptan tarjetas BBVA, y mi papá iba a pagar con una de esas. Entonces al momento de que
ya me sacan mi entrevista y todo, se acerca a la ventanilla y se tuvo que bajar al filtro de seguridad de nuevo para poder sacar el dinero, o sea, para poder transferirlo desde su teléfono. Y ya, o sea, lo vuelve a guardar, no pasa nada. Le dicen, bueno, ya tiene sus datos y todo, lo vuelven a guardar ahí y se sube ahora sí a la oficina. No hay pierde al momento de llegar. Bueno, a mí me tocó la oficina número 1. Luego, o sea, subes las escaleras y literalmente está al ladito, está la vitrina y entras. En esta ocasión, como está lo del COVID, no hay pierde. Hay una hojita donde te dice trámite de pasaporte, entrevistas, te señala hacia adentro de la oficina y hay una línea amarilla con la que te vas guiando, entonces no hay pierde en eso. Tomas asiento en la oficina, te van llamando. A mí me tocó, ya como tengo 20 años, puede estar sola en la ventanilla. De hecho, mi papá se acercó conmigo y le dijo el señor, no, ella puede estar aquí sola, no hay problema. Tienen mucho control y mucho cuidado. Porque, pues bueno, no sé cuántas veces haya habido que la gente pues hace cosas falsas o que dice ser americano y no lo es. Entonces, pues donde te preguntan, se aseguran de que tu firma sea la misma de tu INE, si tienes tu pasaporte, para que lo vas a renovar. Yo, por ejemplo, no tengo seguro social, todavía es algo que no saco malamente. Me lo habían sacado cuando estaba chiquita, pero nunca llegó. Entonces, es algo por lo que estoy ahorita tramitando también. Está en trámite. Es uno de mis propósitos, de hecho, este año, poder sacar, renovar el pasaporte y sacar el Social Security. Al momento de la entrevista, pues son muy amables las personas. La verdad es que me di cuenta de que son muy, muy amables, muy tranquilas. En ningún momento están gritando, en ningún momento hablan feo. Eso los destaca muy bien y habla muy bien de las personas que son. Entonces, eso se los aplaudo muchísimo. Son 3 partes de la entrevista. En la primera vas a pasar con tus papeles. Te van a decir si están bien tus datos, si tienes bien tus papeles. Ya después de eso te dan como un boletito, un ticket también, y pasas a la caja en donde vas a pagar ahora sí el pasaporte. Esta es la primera parte del pago, porque después se viene lo que es el pago en pesos, 150 pesos más o menos, para el envío. Ya la tercera parte, después de que haces el pago, pasas a ventanilla, te llaman. Es un juramento en el que dices haber entregado los papeles correctos, que no son falsos y que todo lo que dijiste en la entrevista es verdad. No es nada que preocuparse, obviamente, si no tienes nada que temer. El que nada debe, nada teme. Tienen la opción también de que les hablen en inglés o les hablen en español. Ustedes no se preocupen por eso. La mayoría te habla en español, pero incluso una señora, son muy amables, les digo, muy muy lindos, incluso como que su vibra la transmiten muy muy tierna, muy hermosa. Son personas muy lindas, la verdad. Ya después de eso, creo que te tardas más en hacer el pago del DHL para el envío que en la misma entrevista. Cuando les den un papelito, ya a la hora de entrevista para pasar al pago del DHL, abajo tienen que ir llenando todos sus datos, porque si no los van a volver a regresar a toda la fila. Entonces en ese momento en el que estén ahí sentados, tienen un buen tiempo, llenan eso y no hay problema. Ya ahí son 150 de envío. Te van a preguntar cuál es la oficina que quieres DHL a la que te la manden. Esto tarda aproximadamente de 4 a 7 semanas. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado este video, que les ayude también la historia. Si tienen alguna por ahí, alguna anécdota también, algo importante que quieran también ustedes decirlo aquí abajo, nos ayudaría muchísimo. Casi, ya es 20 de marzo, pero bueno. Mi pasaporte llegó el 18 de marzo aquí a la instalación de DHL en Querétaro. Y les voy a enseñar cómo fue que me mandaron todo esto. En el momento en el que haces el pago de tu envío de pasaporte en la embajada, te dan esto. Entonces esto tú lo llevas el día en que te notifican que ya está aquí tu pedido en tu ciudad. Aquí viene tu pasaporte. Les recomiendo que lo chequen en ese momento, que lo abran y vean que no tiene ningún problema su pasaporte, que está su fecha de nacimiento bien, la ciudad donde nacieron, tanto sus apellidos como sus nombres, cuántos son y así. Y ahora sí, el momento que más está esperando. Chequen bien, por favor, el momento en el que viajen, que no se vayan a llevar el que no es el actual. Yo sé por esa estampita que no es el actual. Una recomendación que les doy al momento de que viajen, es importante cuando lo van a enseñar, quiten de su funda su pasaporte, con cuidado obviamente, porque si lo llegan a romper, si les toca a alguien payaso al momento de la aduana, al momento de que están checando y registrando todo esto, los perjudicados vamos a salir siendo nosotros. Para cualquier persona, tanto americano como mexicano, lo que sea, cuando estés viajando, mejor y más vale prevenir. Es mejor quitarle la fundita a tu pasaporte, enseñarlo y ya después lo puedes meter. Con este librito empezó toda la aventura y desde ahí no he dejado de viajar. Espero no hacerlo y que mi Ana del futuro pueda conocer muchos lugares. Ya volveré a este video en algún futuro. Tengo ganas y tengo el deseo de dejarles un video, un pequeño fragmento de lo que dice el papá de Selena Quintanilla en la película que se hizo con Jennifer López. Es una frase
que como mexicoamericana la verdad me inspiró mucho y creo que es muy real. Entonces, pues bueno, así termino este video enseñándoles esa frase, dejándoles ese fragmento. Y espero que lo disfruten y que sea inspiración para ustedes también como lo es para mí. Gracias, Timan. Listen, being Mexican American is tough. Anglos jump all over you if you don't speak English perfectly. Mexicans jump all over you if you don't speak Spanish perfectly. We got to be twice as perfect as anybody else. Why are you laughing? What's so funny? Nothing. I'm serious. Our family has been here for centuries, and yet they treat us as if we just swam across the Rio Grande. I mean, we got to know about John Wayne and Pedro Infante. We got to know about Frank Sinatra and Agustin Lara. We got to know about Oprah and Christina. Japanese Americans, Italian Americans, German Americans, their homeland is on the other side of the ocean. Ours is right next door, right over there. And we got to prove to the Mexicans how Mexican we are, and we got to prove to the Americans how American we are. We got to be more Mexican than the Mexicans and more American than the Americans, both at the same time.